Buenas noches, soy el doctor Jorge Romo Rivera, miembro de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Ortopedia. Esta noche, el capítulo de alta especialidad en trauma y osteosíntesis de nuestro colegio, el Colegio Mexicano de Ortopedia, cuyo titular es el doctor Clemente Hernández Gómez, encabeza la sesión sobre el tratamiento quirúrgico de lesiones óseas en columna vertebral. La introducción, la presentación a esta plática la dará la doctora Cintia Paloma García Gómez, a quien ahora le cedo la palabra. Hola, buenas noches. Soy la doctora García. Em, Soy secretaria del capítulo de osteosíntesis del Colegio Mexicano de Ortopedia en nombre del presidente, el doctor Jorge Negrete, y del presidente del capítulo de osteosíntesis, el doctor Clemente Hernández. Les damos la más cordial bienvenida a esta sesión sobre el tratamiento quirúrgico de lesiones óseas en columna vertebral. Para empezar, hay que definir qué son las lesiones vertebrales. Pueden ser toda fractura, luxación, lesiones ligamentarias que van a comprometer desde un solo cuerpo vertebral hasta la unidad vertebral funcional, es decir, las dos vértebras adyacentes, el disco que se encuentra en medio y los ligamentos que se encuentran alrededor de esto. Al tipo de lesión va a contribuir muchísimo la anatomía de la columna vertebral en donde se va a localizar la misma, así como la fuerza y la dirección del impacto. Las lesiones vertebrales más comúnmente ocurren, y sobre todo por accidentes de alta energía, en la columna torácica y en la columna lumbar. Y sobre todo en la unión de estas dos, que es en donde se une la columna torácica, que prácticamente no tiene movilidad, a la columna lumbar, que es una de las que son más móviles y que aparte no tienen ningún tipo de protección, como en el caso de la columna torácica, que tendría a las costillas o lo que es la caja torácica. Entonces, la localización más frecuente, como mencioné, es la columna toracolumbar. Por lo general son traumas de alta energía y lo más común es que sean debidas a accidentes de tránsito, por lo que involucran en un 60% a hombres de entre 15 y 29 años. ¿Cómo se tratan estas lesiones? Hay diferentes maneras de tratarlas, hay muchísimos estudios publicados sobre ello y para una misma fractura, dependiendo sobre todo del tiempo, puede ser desde tratamiento conservador, tratamiento quirúrgico. Últimas décadas, el tratamiento quirúrgico ha tenido muchísimo más auge gracias a la mejoría de los implantes que se han utilizado para estabilizar a las fracturas, la mejoría de todos los sistemas de osteosíntesis de la columna. Entonces, dependiendo del tipo de lesión, va a ser el tipo de tratamiento. El quirúrgico comúnmente es a base de instrumentación, como pueden ver en las imágenes del lado derecho, y cuándo, con qué y cómo instrumentar, nos los va a explicar el doctor Barón Zárate, quien nos va a hablar sobre instrumentación de las fracturas vertebrales toracolumbares. Él es ortopedista, cirujano de columna, es egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, doctor Luis Guillermo Ibarra Ibarra, es adscrito actualmente al Instituto Nacional de Rehabilitación, es expresidente de la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna, o AMCICO, en el periodo de 2020-2021, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, lo cual nos habla que está comprometido con la educación. Pero de todas las lesiones en columna son resultado de un trauma de alta energía. En realidad no, también existen las fracturas por fragilidad, como pueden ver en la imagen de la derecha, esto cada vez es más común, ya que la población mexicana tiene un número cada vez más grande de adultos mayores por la inversión de la pirámide poblacional. Esto está muy relacionado a la osteoporosis y a la disminución de los reflejos de los adultos mayores que comúnmente sufren caídas y presentan fracturas por fragilidad. No solo columna, también es húmero proximal, radio distal y cadera sobre todo. Para hablarnos de las fracturas vertebrales por fragilidad y su tratamiento actual, está con nosotros el doctor Fabián Catarino López Hinojosa. Él es ortopedista, es egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Unidad Médica de Alta Especialidad número 21 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es cirujano de columna con un fellow a Spine llevado a cabo en el Hospital Universitario de Curitiba, Brasil. Es miembro de asociaciones importantes de columna como ANSICO, AOSPINE, la North American Spine Society y FEMECOT, y del Colegio de Traumatología y Ortopedia del Estado de Nuevo León. Actualmente se desempeña en su práctica en el Hospital Ángeles Valle Oriente en la ciudad de Monterrey. Pero lo único que existe como tratamiento para las lesiones vertebrales agudas es la cirugía, ¿no? Y esto es muy importante.
Hay que iniciar el tratamiento de estas lesiones y saber utilizar correctamente las estrategias de neuroprotección. Comúnmente son protocolos ya establecidos, aunque actualmente se encuentran en desarrollo otros medicamentos, así como otras técnicas de tratamiento. Y estas técnicas son tan importantes como la instrumentación misma. Entonces, cuando se tiene un trauma de alta energía y se sufre un trauma raquimedular, el objetivo inicial, previo a cualquier tipo de cirugía, previo a cualquier tratamiento, si es quirúrgico o conservador, el objetivo es la protección del sistema nervioso central y obviamente después el periférico. Esto nos va a asegurar que el paciente primero esté con vida y posteriormente pueda llevar una función a cabo lo más correctamente posible o lo más parecido a lo normal previo al accidente. Para hablarnos de estrategias de neuroprotección en trauma raquimedular, se encuentra con nosotros el día de hoy el doctor Gustavo Alberto Vera Pérez, quien es ortopedista, egresado del Instituto Mexicano del Seguro Social del Hospital General Regional número 2 de la Ciudad de México. Él es cirujano de columna, egresado del Centro Médico de Isenime Catepec, Estado de México, miembro de importantes sociedades de columna como ANSICO, North American Spine Society, AOSPINE, así como del Colegio del Valle de México, Colegio Mexicano de Ortopedia y FEMECO, quien actualmente se desempeña en su práctica en el Hospital Ángeles Acoxpa de la Ciudad de México. Sin más, empezamos el día de hoy. Muchísimas gracias y bienvenidos todos. Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer para mí poder estar aquí con ustedes en esta sesión del capítulo de trauma y osteosíntesis. Agradecer mucho a la doctora García la invitación. Y bueno, yo vengo representando al Instituto Nacional de Rehabilitación, los jefes del servicio, el doctor Alejandro Reyes Sánchez y el doctor Luis Miguel Rosales Olivares, y los médicos adscritos somos el doctor Armando Alpizar Aguirre, la doctora Carla García Ramos y Barón Zárate para servirles. Vamos a hablar algo de trauma toracolumbar, especialmente en el hecho del tratamiento quirúrgico del trauma toracolumbar. Entonces, en cuanto a las decisiones que tenemos que tomar en cuenta cuando nosotros vemos un paciente que tenga una fractura, lo primero que tenemos que decir es si el paciente es candidato a tratamiento médico o quirúrgico. Para esto hay criterios que ahorita vamos a observar. Y una vez que decidimos que el tratamiento va a ser quirúrgico, debemos de decidir, debemos de tomar la decisión si el paciente es candidato a un abordaje anterior, a un abordaje posterior o a un abordaje combinado. Todos estos tienen ventajas y desventajas que vamos a tratar de desglosar. ¿Por qué decidimos operar a un paciente que tenga trauma toracolumbar? Porque nos va a ayudar a mantener la estabilidad de esa vértebra o de ese segmento afectado, nos va a permitir restaurar el balance sagital, nos va a permitir descomprimir los elementos neurológicos en caso de que haya déficit neurológico, y las diferentes variables que tomamos en cuenta para la decisión es el nivel en el que está la lesión, qué están involucradas las estructuras óseas ligamentarias o las dos, y qué tan afectado está el hueso también tiene mucho que ver, si hay o no déficit neurológico, qué familiaridad y con qué elementos contamos para dar el tratamiento y cuál es el estado físico del paciente. Entonces, en base a todos estos factores, nosotros decidimos qué pacientes operar y por qué vía de abordaje. Entonces, lo primero que tenemos que analizar es la morfología de la lesión. Sabemos que las A involucran al cuerpo vertebral, en las B hay lesiones por flexodistracción, pueden incluir elementos óseos y elementos ligamentarios, y en las tipo C ya hay traslación del segmento vertebral afectado, y a mayor grado de morfología de la lesión va a haber un mayor puntaje. De ahí tenemos que evaluar el estado neurológico, en donde los pacientes pueden estar íntegros, pueden tener lesiones radiculares, pueden tener lesiones no determinadas o pueden tener lesiones medulares. Y en base a mayor afección, nuevamente van a tener mayor puntaje. Y existen dos modificadores. Un modificador que tiene que ver con la lesión del complejo ligamentario posterior, y otra que tiene que ver con otros factores de comorbilidades de los pacientes. Entonces, hacemos una puntuación. Si dentro de esta puntuación hay menos de 3 puntos, el tratamiento puede ser conservador. Si hay entre 4 y 5 puntos, el tratamiento es a decisión del cirujano en base a la información que se le dé al paciente, entonces se considera indeterminado, y más de 6 puntos definitivamente se considera una lesión altamente inestable que debe de requerir tratamiento quirúrgico.
En cuanto al abordaje anterior, es el que mejor o el que se considera que puede permitir una descompresión directa al conducto raquídeo y que puede llevar a una mejoría neurológica. Esto se puede hacer francamente anterior, lateral, abordaje lateral mínimo invasivo, y una vez que se reseca la porción del cuerpo vertebral, se pueden colocar injerto malla, malla expandible, barras, tornillos, hay muchas alternativas. Sin embargo, tiene una alta morbimortalidad. En algunas ocasiones se requiere de cirujano de abordaje y el sangrado puede ser importante en este tipo de abordajes. Entonces, aunque está demostrado que la mejoría neurológica puede ser ligeramente mayor, realmente la morbilidad sigue siendo muy alta. Entonces, el abordaje posterior es un abordaje que es más versátil, permite descomprimir los elementos neurales, permite restaurar la altura del cuerpo vertebral, corregir deformidades angulares y estabilizar la columna vertebral. Esto, mediante los tornillos transpediculares, nos mantiene una excelente estabilidad, nos permite alinear de manera anatómica, nos puede llevar a una mejora neurológica posoperatoria y definitivamente la morbilidad es menor. Hay estudios comparativos entre abordaje posterior contra abordaje anterior y lo que se ha visto es que no hay diferencias en términos de recuperación neurológica, regreso al trabajo y complicaciones y ángulo de COP. Y lo que sí es que el abordaje anterior está asociado con un tiempo quirúrgico más largo y un costo también mayor. En este análisis publicado en el Asian Spine Journal en el 2020, se vio que los abordajes combinados se asocian a un aumento significativo en el tiempo quirúrgico. Vean la diferencia, 219 minutos contra 569 minutos, o sea, es mucho mayor el tiempo quirúrgico. Asimismo, el sangrado es mucho mayor, 2.541 en abordajes anteriores, y la estancia intrahospitalaria también es mayor en los abordajes anteriores. Entonces, si sabemos que el abordaje posterior es más versátil, ¿por qué seguimos discutiendo si hay que hacer abordaje anterior también? Porque esta imagen que vemos ahí, que es un paciente de nosotros de aquí del Instituto Nacional de Rehabilitación, tenía esta gifosis preoperatoria, se hizo tratamiento con tornillos percutáneos, logrando una adecuada recuperación de la altura vertebral, pero a las semanas hay un desanclaje de los tornillos proximales y una pérdida de la altura nuevamente con una gifosis. Entonces, a pesar de que el tratamiento quirúrgico por vía posterior es bueno, todavía está lejano a ser excelente y a no tener tasas de complicación. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen al fracaso de la fractura, de estas fracturas cuando solamente se trata por vía posterior? En esta revisión hubo tasas de falla del implante tan altas como del 28% y estas fallas del implante se presentaron alrededor de los 17 meses. Entonces, aunque es basada en un estudio retrospectivo, realmente la única clasificación que tenemos para poder diagnosticar la capacidad o predecir la capacidad de carga del cuerpo vertebral es esta clasificación de McCormack, en donde tomamos en cuenta la conminución de la fractura, la posición de los fragmentos y qué tanto mejoramos la corrección. Mientras más conminuida, más aposición de fragmentos haya y más corrijamos gifosis, la paciente va a tener o el paciente va a tener mayor riesgo de falla del implante y de gifosis posoperatoria. Entonces, lo que actualmente recomendamos es cuando la vértebra esté muy estallada, que nosotros consideramos que tiene un McCormack mayor de 6, es reforzar la columna anterior. Y esto lo podemos hacer de varias maneras. La que más utilizamos definitivamente es el injerto óseo transpedicular, pero también se puede inyectar polimetilmetacrilato. Desafortunadamente el polimetilmetacrilato, ustedes lo saben, no tiene capacidades biológicas. Estamos seguros que cuando podamos inyectar cementos más biológicos que tengan interacción con el hueso que recibe el injerto, lo utilizaremos mucho más. Se puede instrumentar con una malla por vía posterior o con un injerto de cadavérico por vía posterior. También podemos, en lugar de tratar de corregir la gifosis, acortar la vértebra y de esta manera corregir la gifosis, pero no recuperando la altura, sino acortándola, o hacer una instrumentación más larga. Entonces, nosotros no tenemos mucha experiencia en lo de polimetilmetacrilato, pero está bien descrito este estudio en el 2017, fijación por arriba, por abajo y estabilización con polimetilmetacrilato, únicamente 3 casos de reoperación, y ellos concluyen que los tornillos
percutáneos más polimetilmetacrilato va a reducir la deformidad y el dolor y tiene pocas complicaciones. Entonces es una alternativa. Nosotros no la usamos, repito, por las no capacidades biológicas que tiene el polimetilmetacrilato que usamos actualmente. Entonces, otra alternativa es rellenar con matriz ósea desmineralizada o con injerto autólogo obtenido de la zona quirúrgica, que como vemos en este artículo, se puede colocar un contraste, un medio contraste para poder visualizar mejor nuestro injerto. Entonces, eso se hace previo a la impregnación y nos puede ayudar a controlar mejor la colocación del injerto. Esto lo hacemos en otro tipo de deformidades, en pacientes con tuberculosis, en pacientes con gifosis, hacemos corpectomías por vía posterior y colocamos una malla de vía posterior a vía anterior. Eso está también bien descrito, con tiempos quirúrgicos no tan largos y se recomienda para fracturas altamente inestables con un McCormack mayor de 6. Entonces, ¿cuándo hacer fijaciones cortas y cuándo hacer fijaciones largas? La realidad es que todavía no se tiene bien la respuesta de eso. Tenemos que tomar más en cuenta la capacidad de carga del cuerpo vertebral y tratar de recuperar esa capacidad de carga, más que pensar si hacemos una fijación muy larga o muy corta. Las fijaciones largas actualmente las indicamos cuando los pacientes tienen fracturas tipo C o cuando hay fracturas de las facetas articulares, y nuestra recomendación es fijar 2 niveles por arriba cuando esta situación se presente. Y la otra es el acortamiento vertebral. Esto lo tiene publicado el servicio en el European Spine Journal. En lugar de ir y corregir esta ligera gifosis, se hace un acortamiento, se reseca el pedículo de esa vértebra, las facetas articulares, y se acorta. Con eso se quita la gifosis, solamente se hace un abordaje posterior, una fijación por arriba, un nivel por arriba y un nivel por abajo de la vértebra afectada. Y la otra cosa que también hacemos comúnmente en pacientes que tienen lesión neurológica incompleta o lesión radicular en fracturas más bajas, L2, L3, L4, hacemos una especie de recalibraje. A través del recalibraje, en lugar de entrar al disco, entramos a la porción posterior del cuerpo vertebral que está impactada hacia atrás, y con un impactador la hacemos hacia adelante y con eso logramos la descompresión. Entonces, también se pueden hacer tornillos percutáneos o tornillos cerrados. Los tornillos percutáneos se han asociado a menor sangrado y menor tiempo quirúrgico, y lo que nos dice la literatura hasta ahora es que no hay diferencias entre ambos grupos en cuanto a la altura del cuerpo vertebral, ángulo de gifosis y dolor posoperatorio. Entonces, los tornillos transpeculares percutáneos también son una buena opción. 3 casos para ilustrar lo dicho. Este es un paciente que tiene 18 años, tuvo un accidente automovilístico tipo volcadura, refiere dolor toracolumbar y neurológicamente está íntegro, sensibilidad, todo está bien. Tiene esa fractura, es una fractura tipo C, el nivel es L1, L2, L3, perdón, tiene una espondilolistesis traumática L2, L3, tiene escoliosis también asociada, tiene un desplazamiento. Vemos como en la tomografía, en el plano coronal, se ve la olistesis y se ve la espondilolistesis en el plano sagital con una fractura del cuerpo vertebral del L2. Y esas son sus imágenes en la tomografía. Y esas son las imágenes en la resonancia. Importante ver que no tiene compresión a nivel del conducto raquídeo. Entonces, con eso nosotros hacemos el diagnóstico de una fractura L1CN0, un TLIX de 9, lo cual lo hace candidato a tratamiento quirúrgico. Como el paciente está neurológicamente solo necesitamos íntegro, solo necesitamos estabilizar, y entonces proponemos una vía posterior sin descompresión en este paciente. Como únicamente vamos a hacer eso, colocamos estos tornillos percutáneos, la vértebra afectada, por arriba y por abajo de la lesión, con lo que vemos que hay una recuperación tanto de la listesis como de la olistesis rotatoria, el comparativo de la escoliosis y la olistesis rotatoria en el pre con respecto al posoperatorio, y el pre con el posoperatorio, bien alineada la vértebra, y el paciente pues prácticamente asintomático después de su cirugía. Otra paciente de 26 años, ella tuvo un accidente, una caída de 5 metros de altura. Esta es vista en Guerrero y de ahí referida a este centro. La paciente, salvo hiposensibilidad, la fuerza muscular la tiene conservada, le duelen las piernas, eso sí, y le duele mucho la espalda lumbar. Es la paciente. En sus videos
preoperatorios vemos cómo neurológicamente la paciente tiene buena fuerza, buena musculatura, no tiene reflejos patológicos, tiene buen tono. Entonces, esa es la fractura que tiene. El nivel es 5, 4, 3, 2. La fractura es L2. Vemos que es una fractura estallamiento. Tiene una porción del cuerpo vertebral que está dentro del conducto raquídeo, como lo podemos verificar aquí en la tomografía. Y vemos cómo tiene compresión del conducto raquídeo. Entonces, con eso nosotros hicimos el diagnóstico de una fractura de L2 a 4 en E2 con un TLIX de 7. El tratamiento entonces que se sugiere es quirúrgico y la vía es por posterior. En esta paciente que también está neurológicamente, consideramos que una descompresión indirecta con ligamento taxis es suficiente para llevar el tratamiento adecuado. Entonces, esos son los tornillos. Se fijó una por arriba, una por abajo de la vértebra fracturada. Estos tornillos son tornillos regulares, abiertos, se hizo una herida quirúrgica, vemos cómo mejora la gifosis y mejora la altura del cuerpo vertebral, pero más importante que eso, vemos cómo el fragmento que estaba hacia el conducto raquídeo se disminuye únicamente con la ligamento taxis, vemos cómo se reduce y vemos aquí el comparativo entre el preoperatorio, cómo está este fragmento afectando el conducto raquídeo de manera importante, aproximadamente entre 30 y 40%, y cómo tenemos en el postoperatorio mejor, una aposición mejor una mejor aposición de ese fragmento dentro del cuerpo vertebral. La paciente en el postoperatorio inmediato puede deambular sin dolor y sin ninguna alteración neurológica. Y otro caso, una mujer de 17 años, sin antecedentes de importancia, iba como copiloto en una motocicleta, sufre caída, y ella sí tiene un déficit neurológico importante, desde L2 hasta el sacro, con disminución de la sensibilidad y de la fuerza muscular. Estos son sus videos preoperatorios, en donde vemos que la paciente sí tiene movimiento muy importante, la lesión neurológica era incompleta, pero vemos cómo la fuerza muscular está disminuida, en algunos miotomas se consideró en 2 y en otros en 3. Vemos cómo no tiene los dorsiflexores, la fuerza muscular adecuada, pero muy importante para el pronóstico, sí tiene algo de movilidad. Esas son sus imágenes. Vemos cómo el cuerpo vertebral está estallado. Es una lesión tipo C con fractura de las facetas articulares del cuerpo vertebral, con desplazamiento. Entonces, esta es una buena indicación para una fijación larga. Desde nuestro punto de vista, vemos cómo hay edema medular. Y entonces se hizo el diagnóstico de una fractura luxación T12L1CN3 con un TLIX de 13. El tratamiento es quirúrgico, vía posterior con descompresión indirecta. En este caso hicimos una descompresión directa con una laminectomía. Hoy en día hubiéramos hecho este nivel, hubiéramos ahorrado, hubiéramos tratado de poner 2 tornillos aquí y hubiéramos tratado de ahorrar un nivel, pero bueno, se fijaron 2 niveles por arriba de la luxación y normalmente hubiéramos fijado 2 niveles, la fracturada y una por abajo. Ese fue el tratamiento que se hizo. Vean cómo el conducto raquídeo queda amplio, queda normal. Los tornillos transpediculares, cómo estaba el conducto raquídeo cerrado y cómo en el postoperatorio mejora bastante, y cómo la luxación en el preoperatorio y cómo en el postoperatorio a los 5 meses se encuentra la alineación adecuada con una paciente neurológicamente íntegra que ya puede deambular y que ya puede realizar sus actividades de la vida diaria sin limitaciones. Entonces, con esto concluimos que hay diferencias en el tratamiento quirúrgico del trauma toracolumbar. La decisión quirúrgica está basada en múltiples criterios que incluyen radiográficos, preferencias del cirujano, del paciente y del tipo de fractura. El abordaje posterior es mejor en cuanto a tiempo quirúrgico, sangrado transoperatorio y costo. Y también existe la posibilidad de que hagamos reconstrucciones del cuerpo vertebral y recuperemos la capacidad de carga de la porción anterior de la columna por vía posterior. Muchas gracias nuevamente y estamos a sus órdenes para cualquier duda. Hola, muy buenas tardes. Yo soy el doctor Fabián Catarino López Hinojosa de Monterrey, Nuevo León, traumatólogo ortopedista. El día de hoy voy a estar presentando un tema el cual es acerca de las fracturas vertebrales
por osteoporosis y vamos a estar viendo la clasificación actual, algunas recomendaciones de tratamiento en base a la clasificación que vamos a revisar y así como complicaciones de las técnicas mínimamente invasivas como la vertebroplastía y la cifoplastía, es lo que vamos a tocar el tema del día de hoy. Entonces, comenzamos y para hablar de fracturas por osteoporosis, pues es importante definir qué es la osteoporosis. La osteoporosis es la patología la cual se va a caracterizar por una disminución de la masa ósea, ¿sí? El cual vamos a tener también un deterioro de la microarquitectura del hueso, con una consecuente aumento de la fragilidad ósea, y esto va a hacer que exista una mayor susceptibilidad a presentar fracturas. Y en este caso, bueno, vamos a hablar de las fracturas vertebrales. En 1994, la Organización Mundial de la Salud estableció como un criterio diagnóstico en base a la densitometría, cuando tenemos un test score 2.5 desviaciones estándar menor o por debajo de la media de la densidad mineral ósea para un adulto joven. ¿Okay? Entonces es como podemos establecer que tenemos un paciente con osteoporosis. Y en cuestión de ¿cuándo vamos a ver esto? Bueno, es más común en mujeres. De hecho, hasta un cuarto de las mujeres, una de cada 4 mujeres que tienen arriba de 50 años, va a sufrir de osteoporosis. Y a mayor edad, vamos a ver que en mujeres de entre 80 y 85 años, ya no solo va a ser osteoporosis, sino hasta un 40% de las señoras arriba de 80 años van a poder presentar una fractura relacionada o secundaria a la osteoporosis. De este 40% de las personas, mujeres que presentan fracturas, el total de las fracturas por osteoporosis, el 50% de estas fracturas van a ser fracturas vertebrales, que es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Lo preocupante es que solamente el 30% de esas fracturas se pueden identificar o se logran identificar en el momento de la lesión. Habitualmente las lesiones o las fracturas vertebrales por osteoporosis son identificadas en un periodo después, ya que muchas veces los pacientes refieren que no hubo un mecanismo de lesión de alto impacto, de alta energía. Esto es porque son fracturas por fragilidad. Entonces, tienen un estornudo, se sientan, se agachan, cargan algo pesado, hacen un movimiento de flexión y comienzan con un dolor en la espalda, ¿sí? Un dolor dorsal, lumbar, el cual se vuelve persistente y pasa el tiempo y eso es lo que los lleva a consultar muchas veces, hasta en un 70% de las veces, y es donde se identifica la fractura. Entonces, pues eso cambia un poco la cuestión del diagnóstico, que en cuestión de que muchas veces no lo podemos hacer de una manera aguda, ¿sí? En un episodio agudo. Otros factores que van a producirnos fracturas por fragilidad, bueno, ya habíamos hablado que en mujeres que están en su menopausia, el uso crónico de medicamentos esteroideos, la inmovilización, pacientes con insuficiencia renal, osteomalacia, mieloma múltiple, hiperparatiroidismo. Bueno, van a ser otros factores que van a afectar la microarquitectura ósea y van a ir afectando la densidad del hueso, generando fragilidad y haciendo que el hueso sea susceptible a las fracturas. Y se estima que anualmente en los Estados Unidos se gasta alrededor de 750 millones de dólares en el manejo de este tipo de fracturas por osteoporosis. Hablando ahora de las fracturas por osteoporosis, esta es la clasificación más reciente presentada por la AOSPINE en colaboración con la Sociedad Alemana de Traumatología y Ortopedia, específicamente el grupo de columna de esta sociedad, que ellos ya venían trabajando en esta clasificación desde el 2014, ¿sí? Y como un antecedente, anteriormente la clasificación que se utilizaba era la de Uchida, la cual fue descrita en el 2006 y eran 3 fracturas. Y esta nueva clasificación de la cual vamos a estar hablando el día de hoy, de AOSPINE, con el grupo de traumatología y ortopedia alemán, esta clasificación son 5 grupos o 5 tipos de fracturas vertebrales, las cuales vamos a estar comentando. Y vamos a hablar de las primeras, que es la OF, que va a ser
va a estar hablando de fractura por osteoporosis, la tipo 1, ¿sí? Y en esta tipo 1 vamos a encontrar que en los estudios de imagen, tanto rayos X como resonancia, no va a haber deformidad en la cuestión de la estructura vertebral. Vamos a ver la vértebra sin deformidad. Sin embargo, en el estudio de resonancia magnética, específicamente en el STIR, en la secuencia de STIR, vamos a ver que va a haber edema. Este es el tipo 1 de fracturas vertebrales. El tipo 2 de fracturas vertebrales por osteoporosis. Acuérdense que este no es la clasificación para fracturas toracolumbar traumáticas. Este es específicamente osteoporosis. Ahora las tipo 2 vamos a ver una fractura donde vamos a tener la deformidad de una de las plataformas, ya sea la plataforma superior, la plataforma inferior, y habitualmente no hay involucro del muro posterior en las tipo 2. Sin embargo, pudiera existir un involucro menor al a una quinta parte del muro posterior, y eso sería una fractura tipo 2. Una fractura por osteoporosis tipo 3 es cuando tenemos al igual una deformidad, una alteración en una sola plataforma vertebral con una afección ya mayor del muro posterior, arriba de un quinto, ¿sí? Una quinta parte del muro posterior, ya lo consideramos un tipo 3. El tipo 4, ¿sí? De las fracturas por osteoporosis o fracturas vertebrales, vamos a tener ya una lesión de ambas plataformas, ¿sí? Y puede haber o no haber, ¿sí? Una afección del muro posterior. Sin embargo, aquí vamos a ver la lesión en ambas plataformas. Y aquí vamos a poder ver fracturas tipo pincer, fracturas donde hay un aplanamiento completo, un colapso completo del cuerpo vertebral o pérdida de la estructura del hueso, ¿sí? Estas son más raras. Las primeras que presentamos son las más frecuentes en pacientes, en cuestión de pacientes con osteoporosis, y las fracturas 4 y 5 son un poquito más raras, ¿sí? Pero bueno, estas también vale la pena mencionarlas. Y la tipo 5 es una fractura que va a haber una lesión del cuerpo vertebral, pero que va a estar asociada a una lesión de los mecanismos de la banda de tensión, ya sea a nivel del ligamento interespinoso, puede ser también en la parte anterior, en las lesiones por distracción, ¿sí? Puede haber lesiones también por traslación, rotación, y esas van a incluirse ya dentro de las lesiones tipo 5. Esta clasificación podemos estarla utilizando, y la manera más sencilla para clasificar es utilizando este algoritmo propuesto por Auspein, ¿sí? Y este algoritmo es sumamente sencillo, al igual que el algoritmo que existe para las fracturas por fracturas traumáticas vertebrales, y aquí en estas que son fracturas por osteoporosis empezamos hablando también. ¿Existe una falla o una lesión de la banda de tensión? ¿Sí o no? Si sí, es una tipo 5. Si no, vamos a ver la deformidad de ambas plataformas, ¿sí o no? Sí, tipo 4. No, entonces pasamos a la siguiente. ¿Hay deformidad de una plataforma? Si sí, hay que ver. ¿Se está afectando en la pared posterior? Si sí, es tipo 3. Si no, o es menor de una quinta parte, es el tipo 2. Si vemos que no hay deformidad de las plataformas, pero el cuerpo vertebral tiene edema, esto es tipo 1. Si no hay nada de esto, pues no hay una lesión como tal, una fractura. ¿Okay? Entonces es el algoritmo sencillo. Ahora, ese algoritmo y la clasificación pues nos ayuda para poder visualizar lo siguiente, ¿sí? El grupo alemán, ¿sí? de traumatología y ortopedia propone un esquema de recomendaciones, ¿sí? Para el cual en estas recomendaciones vamos a obtener un score, ¿sí? El cual fue publicado en este artículo en el Global Spine Journal en el 2018, donde se miden ciertos parámetros y se obtiene un puntaje, ¿sí? Ese puntaje y ese score se fue modificando y se obtuvo esta modificación realizada por Auspein, y ahora sí en conjunto con el grupo alemán, y lo que se mide es la morfología de la fractura, qué tipo es, 1, 2, 3, 4, 5, la severidad de la osteoporosis, la deformidad que si va progresando, si el paciente tiene dolor a pesar de la analgesia, si existe un síntoma neurológico, si existe una movilización del paciente, si puede movilizarse o no bajo anestesia, o si hay algunos estados, unas alteraciones del estado de salud, como el asa
a pacientes con ASA3, anticoagulantes, y se van a estar estableciendo un esquema de puntajes, y al final vamos a ver si tenemos un puntaje del 0 al 5, la recomendación es manejar al paciente conservadoramente. Si tenemos un puntaje de 6, ese es como el borderline, en que puede ser todavía conservador o quirúrgico, y arriba de 6, pues lo recomendado sería un tratamiento quirúrgico. Eso es en base a las recomendaciones del grupo alemán en conjunto con la AOSPINE para las fracturas por osteoporosis. Hablando específicamente del tratamiento conservador, hablamos que era cuando teníamos una fractura con el puntaje de 0 a 5, y el tratamiento conservador va a estar principalmente dado por el manejo del dolor, ya sea con analgésicos, el uso de una ortesis, ya sea un corset toracolumbar, lo que sea lo más necesario. Reposo, sí, eso también va a ser algo importante para manejo del dolor. Sin embargo, no es recomendable el reposo prolongado, ya que esto nos va a llevar a una mayor pérdida de la densidad ósea, sarcopenia, riesgo de trombosis, así como en los pacientes con fracturas de cadera. Bueno, eso también es importante procurar una movilización temprana. El uso de fisioterapia y rehabilitación también es parte del manejo conservador, y la idea es, ya que pase el episodio de dolor agudo, podemos indicar ejercicios de fortalecimiento muscular, específicamente para abdomen y para espinales. El uso de los TENS también va a aliviar el dolor producido por las contracturas musculares. Otra situación es que el parte del tratamiento médico es la prevención de nuevas fracturas, y esto se lleva a cabo gracias al manejo con los medicamentos para la osteoporosis. Y se ha visto en diferentes estudios que el uso de bifosfonatos, calcitonina, teriparatide, además de funcionar para el manejo médico de osteoporosis, tienen cierto efecto en el manejo del dolor. No olvidar el darle al paciente también suplementos de calcio y vitamina D como parte del manejo conservador. Hablando del tratamiento conservador, de acuerdo a la clasificación que vimos, bueno, es para las fracturas tipo 1 y 2, ¿sí? Lo recomendado es el tratamiento conservador, y en caso de que falle el tratamiento conservador, lo ideal sería aquí una cirugía mínimamente invasiva, llámese vertebroplastía o cifoplastía, para las fracturas tipo 1 e igual para las fracturas tipo 2, que van a ser las más frecuentes, que eso quiere decir que la mayoría de las fracturas vertebrales por osteoporosis las podemos intentar manejar de manera conservadora. El tratamiento quirúrgico, va a estar reservado ya cuando tenemos un puntaje mayor a 6, o cuando el paciente lo manejamos conservadoramente y persiste con dolor a pesar del tratamiento, cuando existe un colapso vertebral progresivo. Y aquí en el tratamiento quirúrgico tenemos diferentes herramientas, desde la vertebroplastía, que es un procedimiento percutáneo, al igual que la cifoplastía, por el cual a través del pedículo guiamos una aguja Yamchidi, posteriormente ponemos un clavillo, la camisa de trabajo. En la vertebroplastía colocamos directamente el polimetilmetacrilato, y en la cifoplastía podemos hacerla de diferentes maneras, colocar un balón o implantes expandibles, que estos implantes expandibles ya vendrían siendo la tercera generación de este tipo de procedimientos. Lo habitual es que ponemos el balón para crear una cavidad, sacamos el balón y esto lo rellenamos con polimetilmetacrilato, y la ventaja de la cifoplastía es que de cierta manera podemos corregir parcialmente la deformidad cifótica. También podemos hacer instrumentaciones posteriores en pacientes con pseudoartrosis, inestabilidad, cuando hay un déficit neurológico, que es cuando sería la principal indicación para hacer una cirugía de instrumentación y descompresión, o pacientes con una deformidad cifótica. También hay casos donde podemos hacer estabilizaciones híbridas, que esto quiere decir que vamos a hacer una instrumentación y además en la vértebra fracturada podemos ponerle también polimetilmetacrilato, ya sea con vertebroplastía o cifoplastía. Y este tratamiento quirúrgico va a estar recomendado en las fracturas 3, 4 y 5, que son las menos frecuentes, ¿sí? Y el tratamiento, bueno, habitualmente en las fracturas tipo 3, cuando hay lesión del muro posterior, hay que tener mucho cuidado si es que acaso se intenta hacer una cirugía de aumentación vertebral, ya que aquí existe el riesgo de que exista fuga del cemento hacia el conducto vertebral y una compresión neurológica iatrogénica. Entonces, sí, el artículo habla acerca de que sí se puede hacer siempre y cuando se realice
con vigilancia estrecha del fluoroscopio y tratar de colocar el cemento en la porción más anterior y estar vigilando que no se migre del tercio posterior hacia atrás del cuerpo vertebral. Si ya vamos llegando al tercio posterior con el cemento, ya lo recomendado es dejar de ponerle el cemento, de acuerdo a las recomendaciones. Y aquí está un ejemplo de una instrumentación con la aumentación del cuerpo vertebral fracturado. Las fracturas tipo 4 también lo recomendable va a ser un tratamiento quirúrgico, y cuando tenemos un colapso vertebral que pudiera estar generando una deformidad en cifosis, bueno, lo recomendable va a ser una reconstrucción anterior, ¿sí? Y una instrumentación posterior, eso va a ser lo ideal. El tipo 5 son fracturas inestables, por lo cual también es tratamiento quirúrgico lo recomendado, y lo recomendado aquí va a ser hacer una instrumentación larga, ¿sí? Ya que por el mecanismo de lesión lo ideal es tener un buen soporte, un buen anclaje. Se pudiera intentar una instrumentación corta siempre y cuando entonces hagamos una construcción anterior, ¿sí? Las recomendaciones para las instrumentaciones largas, bueno, también aquí hay que tener en cuenta utilizar tornillos que pudieran ser fenestrados para que ponerles un poco de polimetilmetacrilato y tener un mejor agarre en el hueso osteoporótico, o bien usar ganchos sublaminares o algún tipo de técnica de amarre sublaminar para las instrumentaciones largas. Entonces aquí hablamos de los artículos que hablan en contra del procedimiento. Sin embargo, existen otros artículos de metaanálisis, estudios multicéntricos, donde están completamente a favor y critican los primeros dos que hablamos. Por cuestiones de tiempo vamos a pasar a ver las conclusiones de esta plática. En conclusión, debemos de individualizar cada caso, cada fractura vertebral, y clasificarla adecuadamente utilizando esta clasificación de la cual acabamos de hablar. El tratamiento conservador va a ser para la mayoría de las fracturas vertebrales por osteoporosis, recordando el puntaje menor de 6. Tratamiento quirúrgico en las fracturas arriba de 6 puntos, o fracturas que tienen persistencia de dolor que no mejoraron con el tratamiento conservador, colapso progresivo, déficit neurológico, inestabilidad o deformidad. La clave del tratamiento es prevenir nuevas fracturas vertebrales, y esto se lleva a cabo mediante la prevención con el tratamiento médico de la osteoporosis. Les agradezco mucho su tiempo, muy amables. Hola, muy buenas noches. En especial le quiero enviar un agradecimiento al doctor Clemente Hernández y a la doctora Paloma García por la invitación a este foro y poder transmitir un poco acerca de lo que vamos a hablar, que es las estrategias de neuroprotección en trauma raquimedular. Para esta plática, su servidor no tiene declaraciones de intereses comerciales. Los objetivos van a ser enfatizar en el manejo actual de los neuroprotectores con una evidencia pues importante, enfocar y priorizar el tiempo del manejo quirúrgico en los pacientes del trauma raquimedular, actualizar el enfoque del uso de la metilprednisolona y reconocer la toma de decisiones basada en la evidencia científica de las guías de la práctica clínica. Como bien sabemos, la epidemiología del trauma raquimedular pues tiene una incidencia bastante variada alrededor del mundo. Sabemos que la incidencia más alta del mundo está en Estados Unidos, en 39 casos por millón, y esto se cree que es por la falta de datos epidemiológicos equiparables en todo el mundo. En los hombres nos daña casi el 80% más que las mujeres, y este trauma raquimedular pues tiene una distribución bimodal. El primer pico es de los 15 a los 29 años y el segundo es pasando los 50, que como bien sabemos pues están más asociados a trauma de baja energía con síndromes medulares centrales, es decir, las lesiones espinales no traumáticas. Las causas principales de este trauma raquimedular, número 1, la medalla de oro se la llevan los accidentes automovilísticos por mucho, casi el 38%, las caídas el 31%, y la violencia se lleva la medalla de bronce con aproximadamente el 14%, ahí incluidas las lesiones de arma de fuego muy, muy frecuentes aquí en nuestro medio. Y bueno, ninguno de nosotros creo que quiere recibir la interconsulta y recibir la valoración de este paciente de mecanismos de alta energía, que seguramente pues tienen fracturas en cada esquina, tienen trauma
de tórax, trauma abdominal, trauma cráneoencefálico, y evidentemente, hasta no demostrar lo contrario, todos los pacientes de alta energía tienen lesiones espinales. Entonces, es muy importante enfocarnos en que nuestra red de urgencias es básicamente lo más importante antes de llegar al paciente al área de urgencias o al área donde los vamos a valorar, ya que el deterioro neurológico por una manipulación vertebral es bastante alta, y esto se da muchas veces por un traslado ineficiente, el uso de tablas de traslado inadecuadas y vamos, el uso de collarín en algunos estudios todavía es debatible. Sin embargo, estos pacientes pues, deben de tener un manejo avanzado, ¿verdad? De acuerdo a la TLS del Colegio Americano de Cirujanos, con la vía aérea, el A, B y C, que bien sabemos todos, para que entre este paciente a un tratamiento específico en las mejores condiciones. Aquí es donde realmente se inicia la protección antes de llegar al hospital, es decir, en el campo de batalla. ¿En dónde nos enfocaremos el día de hoy? Pues bueno, hoy vamos a enfocarnos en los neuroprotectores, y específicamente no vamos a indagar mucho en otras cosas, vamos a indagar en el rol de la descompresión temprana, que vamos a acuñar este término que es la columna es tiempo, ¿verdad? Y el uso de la metilprednisolona como pues ese vecino incómodo de hace 30 años que tenemos como opción imperfecta. Y bueno, para hablar de neuroprotección, pues primero tenemos que saber cuál es la fisiopatología, y bien sabemos que después de una lesión mecánica inicial, pues se van a venir episodios de edema, hemorragia, isquemia, infiltración inflamatoria, liberación posterior de citotóxicos y muerte celular, apoptosis de neuronas gliales y evidentemente una pérdida de circuitos neuronales. Y aquí precisamente en la liberación de citotóxicos es donde entramos con un manejo temprano de la neuroprotección, con lo que vamos a platicar más adelante. En la fase subaguda, que es después de los 2 días, los pacientes inician dentro de la médula espinal con una trombosis venosa, con vasoespasmos que generan microcavidades císticas por inflamación y que posteriormente se generan matrices acelular alrededor de esas microcavidades que generan lesiones expansivas y circunferenciales que dañan aún más, ¿verdad? En las fases intermedias o crónicas, pues bien sabemos que ya están establecidas la coalescencia de quistes cavitarios y cicatrices astrogliales, que evidentemente limitan el crecimiento axonal y la migración celular al sitio, provocando pues una falta de evolución hacia la mejoría. Por este motivo, y en cuanto a la fisiopatología, pues nosotros tenemos una justificación perfecta, racional para la cirugía temprana, y debemos de saber que tenemos que enfocarnos aquí, en la lesión secundaria celular. Tenemos que disminuirla con un tratamiento temprano para que esa lesión secundaria pues sea lo menor posible y por consecuente las fases pues no lleguen tan avanzadas, ¿verdad? Así como nuestros amigos neurocirujanos tienen un dogma especial en el cerebro, que es el cerebro es tiempo cuando tienen lesiones agudas isquémicas. Un grupo de estudio del Dr. Phillips en Toronto desde el 2017 que empezaron a estudiar los traumas de alta energía, ellos acuñaron el tiempo, la palabra de la columna es tiempo, y esto es porque existe una ventana crítica de tiempo bien establecida después de una lesión espinal primaria, donde el manejo de la neuroprotección temprana siempre disminuirá las lesiones y mecanismos secundarias. Y evidentemente estos resultados los van a estar dados por un enfoque quirúrgico sumado siempre a un enfoque farmacológico. Teniendo en cuenta esto, pues debemos de analizar que la compresión persistente pues es la única forma de lesión secundaria reversible, independientemente si pensamos en lesión medular completa o en lesión medular incompleta. Tenemos una ventana de 24 horas y, como lo vamos a ver, también hasta 48 horas de tratamiento. Este es un estudio, una cohorte prospectiva publicada desde 2019, es un estudio multicéntrico de 313 pacientes enfocados en lesiones cervicales, donde valoraban ellos la evolución de los pacientes con descompresión temprana versus la descompresión tardía.
dicha esta después de las 24 horas. Y evidentemente, pues tuvieron una mejoría de 2 grados en la escala de Asia comparado con los pacientes de descompresión tardía. Y también se dieron cuenta que existía, pues, la disminución de las complicaciones en los pacientes con cirugías tempranas. Y eso llevaron a la conclusión de que, pues, la cirugía es la ventana perfecta en las 24 horas para tener una mejora definida de al menos 2 componentes de grado del Asia a los 6 meses del seguimiento. Este otro estudio nos habla acerca de la influencia de la descompresión en el tiempo de las lesiones espinales agudas. Es un estudio del 2020 donde identificamos el estudio de 1.548 pacientes, el seguimiento es a 1 año, donde nuevamente la recuperación temprana es bastante significativa comparada con las recuperaciones tardías. Sin embargo, lo importante del estudio es que habla de una segunda ventana o una ventana subóptima entre los 24 y 36 horas. Evidentemente, entre las 24 y las 36 horas, como vemos en la barra de la derecha, en este esquema, todavía existe mejora. Pasando las 36 horas, pues viene una meseta de falta de recuperación y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que aunque tengamos más de 24 horas, hay que pensar siempre en una descompresión. Este es un metaanálisis donde se valoraron 16 estudios con 3.977 pacientes y en esta tabla de dispersión estamos viendo también de igual manera cómo existe una mejoría antes de las 24 horas, con el tratamiento específico de la cirugía temprana y una recuperación significativa en las escalas. Ellos hicieron específicamente un subgrupo de análisis donde valoraban la descompresión temprana más los pacientes que tuvieron administración de acetato de metilprednisolona versus los que hicieron la descompresión sin acetato de metilprednisolona y ellos evidenciaron, fíjense, una mejoría parcial significativa a la asociación de la descompresión y la metilprednisolona, ¿verdad? Ellos, en cuanto a los resultados clínicos, pues determinaron en conclusión que los pacientes que se operan antes de las 24 horas tienen una menor estancia intrahospitalaria, tienen menores cargos económicos, evidentemente, menor incidencia de complicaciones y no se observó una diferencia en mortalidad entre los dos tipos de grupos, ¿verdad? Y aquí es donde viene el vecino incómodo. El uso de la metilprednisolona, pues como bien sabemos todos, llevamos 30 años desde que salió el NACIS en los años 90, donde evidenciaron ellos un beneficio parcial en los pacientes con trauma raquimedular que recibieron acetato de metilprednisolona y de ahí se han llevado, de ahí para acá se han venido muchísimos estudios acerca del uso de este tipo de fármacos. Y aquí tenemos una revisión sistemática, que es un estudio reciente, el 2017, donde se publicaron revisiones sistemáticas, más ensayos, más cohortes prospectivas, y en esta gráfica de dispersión, en los pacientes que fueron tratados en las primeras 8 horas del seguimiento de los 6 a los 12 meses, pues encontraron una evidencia moderada de mejoría de 3.2 puntos en la escala de recuperación motora comparados con los pacientes pues, que no recibieron tratamiento. Y esto es algo muy importante porque de aquí también este estudio se basó las guías que vamos a ver más adelante, la OSPINE, donde el riesgo de muerte en 24 horas de los pacientes que tuvieron una administración de acetato de metilprednisolona versus el control, pues de acuerdo a las tablas de dispersión del estudio, pues no existe el riesgo estadístico significativo entre los grupos que recibieron el acetato versus el grupo control. Por tal motivo, en este estudio, pues también recomiendan que dentro de la ventana de las 8 horas, también del acetato de metilprednisolona, se puede usar a dosis altas con un beneficio, aunque pequeño, pero positivo en las recuperaciones de los pacientes por trauma raquimedular. Este estudio dice pues lo contrario, es del 2019 y también es un metaanálisis de 16 estudios donde ellos en esta tabla de dispersión, como podemos ver, también no existe una diferencia estadística observacional en los estudios con dosis altas de metilprednisolona
no existe una mejora comprobada del uso de acetato de metilprednisolona versus el control. Por tal motivo, pues ellos también llegaron a su conclusión de que no contribuyen a la mejoría neurológica e incrementan, los riesgos de los eventos adversos y no recomiendan su uso. Pero ¿qué dicen las guías de práctica clínica? Esta es una guía del 2017 donde estas guías se enfocan en 3 cosas. Uno, ellos recomiendan el uso del acetato de metilprednisolona dentro de las primeras 8 horas. Ellos lo recomiendan a dosis altas como una opción terapéutica con un nivel de evidencia pues moderado del uso de la metil, y hacen recomendaciones negativas acerca de no recomiendan el uso de 8 horas después de la terapia y tampoco no recomiendan el uso de las 48 horas de terapia del acetato de metilprednisolona. Aquí en esta guía, precisamente en el 2012 que se publicó de la guía de AOSPINE, donde ellos decían que no se recomendaba el uso del acetato de metilprednisolona, y en esta nueva guía hacen un apartado acerca del por qué hacen ese cambio de recomendación, ¿verdad? Esta es otra guía de un grupo de estudio chino donde tienen también bastante información acerca de qué hacer en el trauma raquimedular. Es una versión del 2019 y ellos también están a favor. Ellos dicen, bueno, vamos a administrar acetato de metilprednisolona dentro de las primeras 8 horas con un control estricto de aplicación de peso y dosis, retiro de la metil al resolver los síntomas, con una buena escala de mejora, ¿verdad? Entonces, evidentemente, como bien sabemos, existen muchos ensayos de neuroprotección en fases bajas, en fases preclínicas. Uno de los más avanzados es el riluzole, que se usa en las esclerosis múltiples, pero evidentemente nos hace falta suficiencia de evidencia metodológica para poder definir el uso de este tipo de medicamentos. Es muy importante establecer para dónde vamos. Y lo prioritario aquí es concretar mucho más estudios acerca de la descompresión ahora dentro de las 8 horas divididas entre antes de las 3 horas y antes de las 6 horas, lo que se conoce como descompresión ultratemprana, que ya hay ciertas revisiones que aún todavía no son concluyentes. Otro paso es establecer el rol de los abordajes y cuáles son las técnicas específicas que debemos de utilizar cuando tenemos trauma raquimedular para hacer una guía, pues evidentemente práctica para nosotros, el uso de la durotomía de expansión con o sin injerto, la cordotomía, y tenemos evidentemente que esperar esos estudios de fases preclínicas, que creo que tardará un par de añitos, de la evolución del riluzole, que es uno de los más avanzados fármacos que hasta ahora tiene muy buenas recomendaciones en estudios preclínicos, y siempre pues actualizar la evidencia de las guías de la práctica clínica. Para concluir, siempre es importante saber que la cirugía temprana antes de las 24 horas se tiene que priorizar. Sin embargo, sabemos que por cuestiones casi siempre prehospitalarias los pacientes nos llegan pasando las 24 horas. Entonces, todavía tenemos esa ventana subóptima. No dejemos de hacer las cirugías descompresivas en los pacientes que están entre las 24 y las 48. A pesar de la evidencia variada de la metilprednisolona, pues sigue siendo una opción válida, ¿verdad? Sigue siendo una opción que está como parte de nuestras herramientas y es importante tomarla en cuenta. Las decisiones del uso de la metilprednisolona siempre van a discreción del médico y debe de considerarse las características que presenta nuestro paciente para evitar las comorbilidades que estos tipos de fármaco nos dan en los pacientes de dosis altas. Siempre debemos de considerar el uso de la metilprednisolona en dado caso de que lo hagamos asociado a la combinación de una descompresión temprana siempre dentro de las primeras 8 horas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias a todos los asistentes por acompañarnos el día de hoy en nuestra sesión académica. Vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Este es un tema que nos está generando bastantes inquietudes. Quisiera empezar con algunas preguntas específicas para la plática del doctor Barón Zárate. Él nos habló sobre fracturas vertebrales toracolumbares.
Nos preguntaban acerca de las complicaciones que tienen que ver con estas fracturas. Todos sabemos, es bien sabido que hay infecciones, complicaciones a nivel pulmonar, lesiones vasculares o viscerales que tienen que ver con los accesos quirúrgicos, de los cuales nos habló incluso el doctor Barón Zárate, pero hay una en específico que tiene que ver con las cuestiones hematológicas. Digo, una fractura finalmente siempre sangra, pero una fractura de columna vertebral, habitualmente este es uno de los miedos o de los riesgos más importantes que podríamos tener. Ha estado muy en boga desde hace ya muchos años estas cuestiones de manejar ácido tranexámico, el etamcilato. Hay muchos medicamentos, el ácido epsilon aminocaproico, la protinina, la esmopresina, es decir, hay muchas estrategias que se han utilizado. No sé, doctor Barón Zárate, en su experiencia o en el grupo que tienen en el Instituto de Rehabilitación, ¿utilizan algunos de estos, de algunas de esas estrategias para disminuir el sangrado en las cirugías de columna que tengan que ver obviamente con trauma? Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Clemente. Muchas gracias, doctora García, por la invitación. Realmente ha sido un gusto ver las pláticas de Fabián López, buen amigo que conocemos desde hace muchos años, y de Gustavo Vera. Muchas felicidades por la plática. Un placer estar con ustedes. Gracias por la pregunta, doctor Clemente. Definitivamente, cuando hacemos abordajes posteriores, realmente no esperaríamos mucho sangrado en la mayoría de los casos, porque únicamente vamos a ir a fijar las vértebras, vamos a hacer un abordaje transpedicular y vamos a poner injerto por ahí. Probablemente ese sea el paso de la cirugía donde más tengamos sangrado. Si así fuera, podemos rellenar un poco con cera o con gelfuan para que no sangre tanto. Y sí tenemos experiencia con ácido tranexámico y sí lo utilizamos. Por cuestiones económicas, en el instituto tenemos un protocolo de usar el ácido tranexámico por vía oral desde un día antes de la cirugía, que a veces en este caso de cirugías de urgencias no puede ser muy indicado en algunas de las situaciones, pero sí lo utilizamos y sí nos ha funcionado. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, doctor Barón Zárate. En relación, usted nos habló también en cuanto a las clasificaciones, cómo clasificar, cómo determinar qué fractura toracovertebral va a ser susceptible de un tratamiento quirúrgico y no. Nos hicieron una pregunta acerca de las clasificaciones. Nos preguntan específicamente si la clasificación de la sociedad alemana que nos divide en quintos el compromiso de la pared posterior, en realidad es una clasificación que nos podría dar más elementos para decidir si es quirúrgico o conservador el tratamiento. Nos hablaron en general los ponentes de la clasificación de TLIX, que me parece que es una buena clasificación, nos da un valor alfanumérico finalmente y nos hace un poquito más sencilla la toma de decisiones. No sé si usted tenga experiencia con esta clasificación que nos cuestionan. Nosotros no la utilizamos, la conozco, pero no la utilizamos realmente. Aquí muy importante entender, también Fabián habló de la clasificación de las fracturas específicamente de osteoporosis, pero es muy importante entender que no es nada más el cuerpo vertebral, es el cuerpo vertebral, son los ligamentos, es todo el complejo ligamentario posterior y también el estado neurológico. Y en base a esos tres elementos es que tomamos las decisiones de tratamiento quirúrgico o conservador. Hoy en día, yo les diría que si la porción posterior del cuerpo vertebral está estallada, probablemente el tratamiento quirúrgico sea mejor y lleve a mejores resultados, aunque hay muchos seguimientos en donde únicamente en las fracturas estalló utilizar corset también lleva buenos resultados, pero estamos sometiendo al paciente a 3 meses de reposo, con mucho dolor en la columna, entonces la mayoría de los pacientes se quiere rehabilitar pronto y quiere regresar a sus actividades de la vida diaria sin gifosis de manera temprana. Entonces, evaluar muy bien los 3 elementos, la morfología de la lesión, el estado del complejo ligamentario posterior y el estado neurológico, y en base a eso podremos tomar una mejor decisión. Muchas gracias, doctor Clemente. Muchas gracias, doctor. Me parece que este comentario es muy importante porque precisamente hablamos de fracturas y no solamente es el hueso, ¿no? Son todos los elementos que conforman finalmente, en este sentido, la unidad funcional a nivel vertebral. Ahora, tenemos otras preguntas acerca específicamente de las fracturas en osteoporosis, de las cuales nos habló el doctor Fabián López. En relación a la vertebroplastía y la cifoplastía que nos comentó, nos están preguntando mucho sobre las complicaciones y él fue muy específico, hizo mucho hincapié en que esta parte de la complicación de la fuga
de estos materiales, específicamente del metilmetacrilato, pudiera ser una de las más importantes. Él sí nos habló acerca de cómo tratar en la técnica de cómo tratar de evitar que se nos fugue este material hacia la vía posterior. Sin embargo, no sé si haya alguna indicación o contraindicación básicamente de en qué casos no está indicado, vamos, hacer este tipo de procedimientos. Específicamente, si las vértebras son planas o si hay una ruptura del muro posterior, no sé si nos podrías hablar o especificar un poquito más esta parte, doctor Fabián. Y claro que sí. Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación para participar aquí, a todo el comité organizador, a la doctora García, a usted, doctor Clemente, gracias por permitirme ser parte de este simposio. Y bueno, en relación a las preguntas de las complicaciones, específicamente hablando de las técnicas de vértebro y cifoplastía, se ha visto, de hecho, uno de los estudios habla que es mucho más frecuente el presentar complicaciones en la vértebroplastía que en la cifoplastía. Y las complicaciones más frecuentes es la extravasación del cemento. Habitualmente esa extravasación del polimetilmetacrilato suele ser hacia las partes blandas, tejido paravertebral. Sin embargo, puede existir también una fuga del polimetilmetacrilato, ya sea hacia la parte posterior al conducto vertebral y generar un compromiso neurológico, o también está descrito casos, y hay muchos reportes de casos, de fuga de cemento hacia el sistema venoso paravertebral y de ahí se generan émbolos. Y esos émbolos pueden llegar a generar tromboembolias pulmonares, incluso hay un reporte de caso de una gangrena de la vesícula biliar por un trombo de polimetilmetacrilato posterior a una vértebroplastía, cosa que con la cifoplastía existe esa ventaja de que al colocar el cemento logramos crear una cavidad donde se va a almacenar el polimetilmetacrilato, además de que evidentemente la diferencia es que vamos a tratar de reducir un poco también el colapso vertebral. El realizar la vertebroplastía, pues como no hay un mayor espacio, existe el mayor riesgo de fuga de cemento. Eso está completamente descrito en muchos artículos. Y lo que hablábamos de cómo evitar ese tipo de complicaciones, si tuviéramos que decidir entre una vértebra y una cifoplastía, pues preferentemente usar una cifoplastía, ya que está descrito que es menos el riesgo de presentar complicaciones de tipo de fuga de cemento hacia el conducto vertebral. Y lo que les comenté también en la plática, estar viendo directamente, estamos colocando el polimetilmetacrilato y estar tomando rayo y volvemos a introducir otro poquito rayo, y siempre tratar de estar viendo que no lleguemos del tercio posterior hacia el muro posterior. Y una de las contraindicaciones de las cuales hablan la mayoría de los artículos es cuando vemos una vértebra plana, un colapso completo de la vértebra, no está indicado ni la vértebroplastía ni la cifoplastía. Otra de las contraindicaciones, cuando está el muro posterior más de un quinto, que es lo que decía el artículo, también existe mayor riesgo. Sí lo han hecho y sí hay artículos de que ahí presenté un caso de que lo hicieron, pero con la recomendación que les comento. Entonces serían las principales cuestiones a tener precaución. Muchas gracias, doctor Fabián. Me parece muy completa su respuesta. Podríamos hablar, y nos hicieron una pregunta muy específica sobre implantes. Podríamos hablar de todos los implantes que existen para tratar fracturas tóraco-vertebrales o, bueno, en general de la columna vertebral, para no dejarla pasar. Ahí sí me uno a los que todos aquellos que no sabemos de qué nos están hablando, pero nos preguntan específicamente. Sí, la pregunta va en relación al uso del spine jack. Exacto. Perfecto. Bueno, el spine jack es un dispositivo expandible, el cual se introduce igual que en una cifoplastía. Hacemos un abordaje percutáneo, se hacen las incisiones para ambos pedículos, habitualmente el spine jack lo ponen bipedicular, entonces entramos a través del pedículo con las Yamchidis, posteriormente ponemos la camisa de trabajo y luego, en lugar de meter un balón que vaya a hacer la reducción de la fractura, lo que se coloca es este dispositivo de spine jack, que es como si fuera un gato, como el gato del carro, un gato para levantar la plataforma vertebral.
Eso es lo que se busca con este dispositivo, que son de tercera generación de la vertebroplastía. Entonces, hay otros dispositivos como stents tipo metálicos que también se meten así cerrados y los van abriendo y posteriormente se rellena la cavidad. Entonces, hay varios dispositivos que se pueden utilizar para tratar de realizar la reducción de las fracturas vertebrales por osteoporosis. Y el Spine Jack es una muy buena opción. De hecho, está descrito que ayuda más a reducir la plataforma fracturada, y en estudios está también descrito que el reducir la fractura o tratar de anivelar la plataforma vertebral que está fracturada, eso nos va a disminuir el riesgo de tener una fractura adyacente, que es uno de los riesgos también frecuentes de una fractura vertebral. Tenemos una fractura y muchas veces las manejamos conservadoramente y se fractura el de arriba, o las manejamos con una vértebrosifoplastía y se fractura la vértebra adyacente. Y en teoría hay unos estudios del Spine Jack en específico que dicen que disminuye el riesgo de presentar fracturas adyacentes, dado que se reduce un poco la plataforma vertebral y le damos una mejor estabilidad a la fractura. Muchas gracias, doctor Fabián. Ahora, doctor Gustavo Vera, desde que planeamos esta sesión, la verdad es que la doctora García y yo sabíamos que iba a generar la misma controversia que desde hace muchos años ha seguido generando. Y como tú bien lo dijiste, 30 años desde que empezaron los programas de NACIS, 1, 2, 3, y seguimos con las mismas dudas. Me parece a mí que fuiste muy claro con toda la información que nos diste, pero varias, no una, varias preguntas van relacionadas a que nos digas lo más puntual posible si el uso de este tipo de protocolos de NACIS, específicamente el uso de las metilprednisolonas, el succinato, etcétera, el acetato, realmente sirven o no sirven, o sea, ¿se deben de aplicar o no se deben de aplicar? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Buenas noches a todos. De verdad es un honor estar aquí con ustedes. Les agradezco mucho al doctor Clemente, a la doctora García. También un honor estar con el doctor López, el doctor Barón, aquí en este foro. Y bueno, eso es una pregunta muy difícil. Y evidentemente porque en los años pasados también se generaron una serie de controversias, sobre todo en algunas guías, inclusive en la guía de AO, que en el 2013, en el 2012-13, hicieron la recomendación del no uso, ¿verdad? Porque habría muchos metaanálisis acerca de los efectos deleterios del uso del succinato de metilprednisolón, con muchas complicaciones como gastrointestinales, complicaciones de hemorragias craneales, infecciones en las heridas. Pero vamos, yo lo que les puedo recomendar, de acuerdo a la revisión, es que tengamos mucho cuidado en el uso de la metilprednisolona, y como bien sabemos, pues esas complicaciones sí son muy importantes, pero los estudios últimos nos muestran que no ponen en riesgo de manera significativa la vida de los pacientes. Por tal motivo, podremos usarlo, no de una manera segura, porque hay sus riesgos, pero en pacientes, pues digamos, escogidos. ¿Por qué escogidos? Porque son pacientes, afortunadamente, como vimos en las estadísticas bimodales, que son pacientes jóvenes, que no tienen comorbilidades, y en cuanto nosotros podamos pues resolver la disminución de la dosis por el tiempo establecido, pues tenemos que cortarlo, ¿no? Jamás ir de más de las 24 horas de la infusión, eso no está recomendado, y las dosis bien establecidas, ¿no? Evidentemente tener siempre en cuenta el uso de las contraindicaciones del acetato de metilprednisolona, pacientes con heridas penetrantes, lesiones por arma de fuego, que no está indicado el uso de. Muchas gracias, doctor Vera. Una pregunta más para ti en relación a esta parte. Nos queda claro a todos y es lógico que lo que más nos va a servir es la descompresión temprana de ese conducto medular cuando tenemos este tipo de fracturas. Ya yéndonos un poquito más a la práctica, yo sé que la respuesta pudiera parecer muy obvia, pero me parece importante tocarla para todos aquellos médicos jóvenes o recientes que están atendiendo este tipo de sesión. En muchos de nuestros centros, desafortunadamente, no en todos los horarios tenemos cirujanos de columna o cirujanos ortopedistas que puedan hacer una descompresión de esta columna, y seguimos batallando igual que en muchos campos de la ortopedia con estos conflictos con los neurocirujanos.
¿qué tanto puede ser beneficioso en realidad que se haga una descompresión solamente sin instrumentar esa columna? Es algo que pudiera ser realmente no factible, porque factible es, pero que pudiera darnos un beneficio al paciente, o definitivamente descomprimirlo y no instrumentarlo es lo mismo que no hacerle nada. ¿Qué opinan ustedes de esto? Bueno, evidentemente también es una pregunta muy difícil y creo que eso nos pasa en todo nuestro México, sobre todo porque el problema principal, creo yo, y creo que lo compartiremos, ¿verdad? El problema principal es la atención prehospitalaria y lamentablemente los servicios de urgencias prehospitalarios pues no tienen una red adecuada y obviamente no nos pueden dar el servicio enfocado para que el paciente llegue exactamente donde tiene que llegar, ¿no? Desgraciadamente andamos peloteando el paciente en instituciones y no podemos darle el tratamiento. Y bueno, si el paciente llega, siempre tenemos que tener en la cabeza el que es un paciente por lo regular de alta energía. Y es un paciente que no solo va a tener la sola lesión medular, sino va a tener lesiones inclusive penetrantes, va a tener trauma craneoencefálico, va a tener trauma de tórax y lo más importante es que ese paciente esté estable. Y nosotros encontrar ese tiempo perfecto para poder tratarlo, como ya vimos, tenemos inclusive hasta la ventana subóptima de hasta las 36 horas de poder meterlo y vamos, 36 horas son bastantes para que un personal de salud que tenga los conocimientos pueda auxiliarle en ese paciente, así como muchos de nosotros sabemos, pues esto pasa muy frecuente, ¿no? Que el paciente llega al área de la hospitalización, hay un cirujano de columna, pero no tenemos implantes como en algunos centros que están bajo llave o qué sé yo, ¿no? Como bien sabemos. Entonces, lo ideal siempre es esperar para evitar las cirugías al paciente, que esté las cirugías de reintervenciones, porque evidentemente casi todas son lesiones que deben ser estabilizadas, como bien sabemos. Son fracturas complejas, deben ser estabilizadas y lo ideal es entrar en un tiempo quirúrgico y acelerar todo nuestro entorno hospitalario para evitar complicaciones, ¿verdad? Aquí me gustaría pues pedir el apoyo también de los demás ponentes para ver qué piensan acerca de eso. Es un tema muy ríspido, doctor. Por Muy supuesto. álgido. Doctor Barón o doctor López, si ustedes gustaran hacer algún comentario. Adelante, doctor Barón. Sí, muchas gracias, doctor Clemente. Completamente de acuerdo con lo que dijo el doctor Gustavo Vera. No estamos en este mundo ideal donde el paciente después de que sufre el traumatismo es perfectamente trasladado a la unidad en donde va a recibir el tratamiento final. Entonces, nuestro sistema tiene muchas deficiencias en todos los puntos. Entonces, es muy raro que nosotros tengamos la necesidad urgente de hacer descompresiones, porque normalmente el paciente va a llegar unos días después en la mayoría de las instituciones. Ese sería el primer comentario. El segundo es que yo creo, doctor Clemente, que es muy importante tu pregunta y que te refieres a cuando hacen laminectomías. Entonces, hay un paciente que tiene una fractura en T12 o en L1 estallada con lesión medular y entonces, pues como no hay implantes, no hay urgencia, entra algún médico y hace una laminectomía sin estabilizar la fractura. Recordemos que las fracturas son un proceso gifotizante en la mayoría de los casos. Entonces, si nosotros hacemos una laminectomía, vamos a favorecer más esa gifosis y la inestabilidad. Y las dos cosas van a ir en contra de la probable recuperación de la médula espinal. Sabemos que la gifosis va a quitar irrigación de la médula espinal y entonces la laminectomía va a provocar más gifosis y más inestabilidad. Entonces, ninguna de las dos razones, ninguna de las dos consecuencias son favorables para el resultado final. Estoy de acuerdo completamente con lo que dijo el doctor Gustavo Vera. Creo que es mejor esperar a tener todos los recursos para operar al paciente en un solo tiempo y tratar de resolver en un solo tiempo toda su patología. Muchas gracias. Sí, yo coincido con los comentarios del doctor Vera y del doctor Barón. O sea, realmente el tratar de querer ayudar en una descompresión
Desafortunadamente, creo que hacer la pura descompresión vamos a inestabilizar más ese segmento y esa inestabilidad nos va a conllevar a un probable deterioro neurológico mayor. O sea, al movilizar al paciente, nada más con voltearlo al paciente de la posición de donde lo tenemos del quirófano, o trasladarlo, movilizarlo sin una adecuada estabilización, creo que va a ser contraproducente, y lo ideal sería esperar, así como lo comentaron anteriormente, esperar a tener todos los recursos y entrar y descomprimes y fijas, ¿verdad? Eso sería, yo creo que lo más prudente para hacer. Bueno, pues les agradezco mucho a nuestros tres ponentes el día de hoy por su participación. Fueron pláticas muy enriquecedoras, temas de todos los días. Les doy las gracias a todo el auditorio que nos acompañó el día de hoy. Gracias por su participación y sus preguntas. Y doctora Paloma, para terminar. Ok, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Igualmente les agradecemos a los ponentes. En nombre del capítulo de osteosíntesis y del Colegio Mexicano de Ortopedia, les damos las gracias por su participación y nos vemos la próxima sesión. Gracias y hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.